Hola, bienvenidos a nuestro programa Debates del Ayer y el Mañana. Son las 6 de la tarde y a petición de todos hemos decidido iniciar un nuevo segmento en el cual vamos a hablar sobre los derechos de la mujer del siglo XX y su comparación con la actualidad. Por favor, comenten con nosotros lo que opinan usando el hashtag Mujeres en la Lucha y estaremos atentos a sus preguntas y comentarios. Mi nombre es Sebastián y hoy me encuentro con dos invitadas especiales que nos van a ayudar a profundizar sobre este tema. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme el día de hoy. Mi nombre es María José, estudio psicología en la Universidad de los Andes y estoy muy emocionada por empezar esta discusión con ustedes. Hola a todos, yo soy Paula y estudio diseño en la Universidad de los Andes. Nuestra discusión va a girar en torno a tres ejes principales, los cuales se basan en aspectos sociales, políticos y religiosos. Adicionalmente, hablaremos sobre tres instituciones importantes que en el siglo XX se encargaron de retrasar el proceso de la lucha por los derechos de las mujeres. Estos son la educación católica, el matrimonio y la conservación de una familia tradicional, además del ambiente político del país de la época. Me parece importante contextualizar al oyente sobre la condición jurídica de la mujer en Colombia. En primer lugar, las mujeres no tenían derecho al voto. Esto se derivaba de que no eran consideradas ciudadanas, ya que para ser un ciudadano de la época se consideraba que se debía pensar racionalmente y también que una mujer más que pensar sentía. Ahora, una cosa es planear y otra cosa es ejecutar. Y si bien es cierto que Colombia sobre el papel estaba planteado con los principios de la Revolución Francesa, que establecía libertad e igualdad para todos sin importar su género o clase, en Colombia lo que pasó fue muy diferente y los ciudadanos eran únicamente aquellos hombres mayores de 21 años. Es de destacar también el trabajo de la provincia de Vélez, ya que fue pionera en el voto de la mujer. Un usuario, Juan Arbeláez 289, nos comenta: Yo estoy de acuerdo con lo que se expresa en los periódicos de la época. El voto en las mujeres es una cuestión cordial y galante, porque el hecho de que ellas voten es directamente que los papás, hermanos o esposos voten otra vez. Además, se han ido perdiendo estas costumbres. Estoy en desacuerdo contigo, Juan. Me parece que tienes un sesgo evidente hacia la capacidad de las mujeres de ejercer su propio criterio, ya que ellas están también en toda la capacidad de analizar las situaciones y poder decidirse por la que consideren mejor sin ningún impedimento de clase familiar. Estoy de acuerdo contigo, Sebastián. De hecho, ese era el pensamiento de muchas instituciones en el siglo XX, que consideraban que la mujer no podía ser independiente ni podía tener su propio criterio y agencia. Respecto a las condiciones civiles de la mujer, es de destacar que desde 1873, con el Código Civil de la Unión, el Estado de Santander les daba ciertas libertades patrimoniales a las mujeres, entre las que se destacan que ellas podían administrar y utilizar libremente sus vestidos, sus joyas o sus herramientas de trabajo. Y pues si bien este es un tema no muy relevante hoy en día, para la época consistió una revolución. Además, las condiciones de las mujeres no variaban en función de su clase social, eran igual para todas. Con esto quiero dar a entender que las mujeres no tenían derechos sin importar su clase. Las mujeres de clase alta o clase baja igualmente no tenían derechos y estaban relegadas a tareas del hogar. Esto llevaba a las mujeres a ser vistas como un objeto, pero un objeto que solo tenía dos finalidades: una finalidad religiosa, en cuyo caso se veían destinadas a convertirse en monjas y a servir a la religión a una parroquia, o un destino de placer, un objeto de placer, que se enmarcaba dentro del matrimonio. Esta concepción de la mujer como un objeto se deriva de la conquista y parte del principio de que el ganador de la guerra debía obtener un botín. Sin embargo, también se consideraba que la prostitución es un mal necesario. Bueno, nos comenta Peter Alfonso 99. La vida pública no es el elemento de las mujeres, que se queden en sus casas calmando con sonrisas y afecto los desengaños que el hombre lleva de la sociedad. Ellas son algo así como sacerdotisas en su santuario y son una especie de oasis donde debe descansar el corazón del hombre. Con respecto a lo que plantea el usuario, en artículos como Píldora y Castidad, podemos ver la forma en la que la sociedad de finales del siglo XX promovía y de cierta forma les vendía a las mujeres una idea en la que los hombres son percibidos como perfectos. Por lo tanto, los esposos son descritos como los seres más deseables, inteligentes y simpáticos que existiesen en el mundo. Por esa razón, los hombres se percibían como personas que llegaban a traerle felicidad a su esposa y a completarla. Entonces, esto se convierte en una visión en la cual la mujer es subestimada por los hombres y por otros miembros de la sociedad, ya que se percibe como alguien incompleta, que es afortunada de tener a un hombre a su lado que la complemente, porque al contraer matrimonio, son ellos los que la convierten en una verdadera mujer.
El comentario de Juanita Garzón 55 está relacionado a esta situación, porque nos dice que este contraste entre la visión que se tiene sobre las mujeres y los hombres tiene un efecto importante en la libertad de las mujeres, debido a que otras entidades creen que son responsables de ellas y se atribuyen el derecho a pensar por ellas y tomar decisiones que las afectan directamente, y estas repercusiones no siempre las beneficiaban. Es cierto, estos temas también se pueden tratar en piezas literarias, en adición a estas fuentes algo más formales e informativas que ustedes mencionan. Por ejemplo, en Algo tan feo en la vida de una señora de bien, encontramos una narración con tono personal y anecdótico que, a pesar de haber sido escrito por Laura, una protagonista en los 80s en Barranquilla, resuena aún con una experiencia femenina en la actualidad, sea porque aún se perpetúan dichas subestimaciones en algunos círculos sociales o porque los hemos escuchado generaciones más viejas que nosotros. En cuanto al aspecto social, el matrimonio, y este como una parte de la insistencia de la madre de la protagonista como manera de procurar mantener una familia tradicional, son técnicas tradicionalmente conservadoras que en la vida de Laura le han impedido de seguir su propia voluntad en perseguir el tipo de relaciones que quiere en su vida, además de las pasiones, específicamente la pintura en su caso, con las que quisiera experimentar para convertirlas en una herramienta catártica. Por ejemplo, cuando ella siente que debería buscar al hombre que realmente la apasiona, su madre la para y la fija en una situación en donde debe casarse con un hombre de bien. Y cuando quiere probar la pintura como una salida para calmar y expresar sentimientos y pensamientos enredados dentro de ella, su esposa la ridiculiza, tomándolo como una pérdida de tiempo y haciendo que cambie esta actividad por algo más doméstico, el bordado de almohadas dentro de su casa. Paula, lo que dices es muy cierto, y nos permite evidenciar que ese pensamiento no ha cambiado a lo largo de los años. Las mujeres quieren ser dueñas de su vida, y esta lucha que aún se ve hoy en día no es una cuestión de simple libertinaje como muchos dirían. Tiene un trasfondo mucho más amplio que se refuerza en lo que dices. Las mujeres no quieren ser solo dueñas de su hogar y tener hijos. Sí, algo que se relaciona con el aspecto doméstico en el siglo XX es que la sabiduría popular establecía que un remedio infalible para mejorar la relación entre un hombre y una mujer era tener hijos. Por lo tanto, se presentan roles de género en los que la mujer debe encargarse de formar una familia y cuidarla, pero en los que, una vez más, su felicidad, de acuerdo a los estándares de la sociedad, debía recaer en terceros, es decir, sus hijos y esposo. En este caso, nunca se le deja a la mujer ser independiente y crear su propia felicidad o decidir sobre su propia vida. Adicionalmente, se presentan ideales en los roles de género en los que los hombres pueden disfrutar de mayor libertad en todos los aspectos y las mujeres tenían más restricciones. Debido a estas creencias, se fomenta una idea en la que ser mujer se reduce simplemente a una persona que tiene un marido e hijos y nada más. Esto establece que diversas instituciones como el Estado y la Iglesia percibían a las mujeres como individuos inferiores, que no eran capaces de gobernarse a ellas mismas y por esto consideraban que debían ejercer control sobre sus vidas y cuerpos. Algo que me parece inaceptable de la época es que las mujeres también eran vinculadas a grandes guerras para después ser relegadas al hogar de nuevo. Es decir, se ha recurrido y abusado de ellas cuando se ha necesitado. Con esto quiere dar a entender que cuando se necesitaban personas para pelear las guerras, se recurría a las mujeres para cocinar, para labores de espionaje e incluso para empuñar las armas. Pero cuando las guerras acababan, la situación de las mujeres simplemente no cambiaba y ellas se veían forzadas a volver a sus labores de hogar. Esto también se refuerza con la concepción de Samper sobre los derechos de la mujer en Colombia, ya que él afirmaba que la mujer obra en la sociedad por medios indirectos, es decir, su hogar, educando en las costumbres en sus hijos, que son las antecesoras de las leyes. Es decir, Samper veía que las mujeres eran legisladoras desde el hogar y que este rol, aparte de necesario, era mucho más que suficiente para ellas. Continuando con las opiniones de nuestros usuarios, Pedro Páramo 5 nos dice, recuerdo las palabras del Heraldo, el periódico de la época. Tenía razón al decir que el cristianismo les dio derechos a las mujeres, pero siguen siendo débiles ante el hombre. A las mujeres les toca siempre lo peor. Se les dice que son diosas y soberanas, pero son mentiras para no engañar su inocencia ni abusar de su debilidad. Uy, eso me recuerda al cuento que les mencionaba, donde la protagonista resalta con claridad cómo mecanismos específicos, todos permeados por valores tradicionalmente conservadores y católicos, han sofocado el desarrollo de su identidad hasta el punto del suicidio. La educación católica, el matrimonio y la conservación de una familia tradicional para poder asegurar una comodidad social y económica han generado en la protagonista graves efectos en su salud mental, debido a la constante invalidación de su agencia que implican sobre su propia vida.
En primer lugar, desde la infancia de la protagonista, su educación dentro de un colegio católico la preparó para una adoctrinación religiosa basada en la vergüenza y la reducción de la feminidad. A partir del control de comportamientos, empieza a establecer una norma de cómo las niñas deberían encogerse cuando se encuentran entre ellas. Es claro que no hay problemas con encontrar un sentimiento de hermandad dentro de esos espacios. Sin embargo, se enfatiza en una educación que sofoque la mera posibilidad de que estas mujeres en crecimiento desarrollen una identidad amplia y compleja que representaría entonces una amenaza al status quo. Es más, la religión católica ha ejercido un control e influencia en la percepción de la sexualidad femenina. Este aspecto ha fomentado malentendidos e ideales erróneos en el que las mujeres consideran que su rol fundamental es mantener la felicidad de su familia. Por esta razón, las mujeres no pueden disfrutar de una sexualidad libre y no pueden explorar su propio placer, ya que el discurso católico propone que esta libertad es un pecado. Por lo tanto, se presenta una dualidad en el pensamiento de las mujeres, porque deben elegir entre seguir los mandamientos de Dios y de la Iglesia al dejarse controlar, o ser consideradas pecadoras por disfrutar de su sexualidad. Por consiguiente, se presenta un contraste entre los impulsos naturales y la moral cristiana. Incluso la Iglesia controlaba la perspectiva que la sociedad tenía sobre diversas políticas corporales, especialmente sobre los métodos anticonceptivos y el aborto. Por lo tanto, ejercían una opresión en los aspectos más íntimos de la mujer y no le permitían tener un papel activo con respecto a las decisiones que la involucraban. Me parece que hoy en día hemos tenido un avance bueno en este ámbito. La sexualidad se ha vuelto un tema más explorado, en especial en la juventud. Sin embargo, tenemos hoy en día un gran dilema en cuanto al aborto y si debe primar la decisión de la madre o la soberanía de la concepción. Me parece que la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos ha sido dura y muy obstaculizada. Aún faltan muchas garantías para las mujeres y estamos viniendo a la idea de que como sociedad somos civilizados, al menos sobre el papel, cuando en realidad no podemos cambiar las leyes que nos rigen, sino cambiamos nuestra forma de pensar. Las mujeres son iguales a los hombres también en términos morales, y si bien fisiológicamente somos muy diferentes, la única manera de salir adelante como sociedad es dialogando, valorando a las mujeres no por ser mujeres, ni a los hombres por ser hombres. Somos personas, y nuestras vidas son igual de valiosas sin importar nuestro género, clase u orientación política o sexual. Ha habido un gran avance, eso es cierto, pero aún estamos en una sociedad prepotente que requiere una mayor maduración y pide a gritos una educación moral. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sebastián, y considero que es muy importante resaltar el impacto que estos eventos han tenido en nuestra actualidad, ya que todos estos cambios y debates que surgieron en cuanto al rol de las mujeres y sus derechos demuestran cómo las mujeres han sido controladas por diversas instituciones, pero también reflejan una lucha que debemos seguir defendiendo. Por lo tanto, estos movimientos feministas tuvieron un efecto en el pensamiento del siglo XX y por consiguiente tuvieron repercusiones en nuestra actualidad. Gracias a esto, las mujeres tenemos más libertad y estamos empezando a ser percibidas como iguales. Sin embargo, todavía existen muchos pensamientos y actitudes que fomentan una discriminación hacia nosotras, y es nuestro deber luchar para que esta situación cambie. Por esa razón, debemos ser conscientes de los problemas actuales, puesto que esto nos permitirá ejercer cambios que fomenten la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y resumiendo mi postura, a pesar de que superficialmente la primera impresión es pensar en que estos obstáculos que ha enfrentado a la hora de su cuento, al igual que cantidades de mujeres colombianas en el pasado y en el futuro durante su vida, no son particularmente trágicos, es bueno pensar entonces en la posibilidad de que la experiencia femenina y esta la experiencia humana es mucho más compleja teniendo en consideración los campos de la emocionalidad, más allá del intelecto y el campo social. Y también me gustaría dejar una pregunta abierta. Creemos que las mujeres sufren las repercusiones de una salud mental deteriorada caprichosamente por unas simples decepciones e insatisfacciones de su vida, o más bien nos falta considerar que nos hemos entrenado desde hace años como sociedad en invalidar las represiones sutiles pero constantes de la mujer. A manera de conclusión, podemos afirmar que la lucha por los reconocimientos de los derechos de la mujer en Colombia en el siglo XX ha sido impedida por una subestimación y una sociedad marcadamente conservadora, ya que la ideología católica empezó a tener un rol importante en todos los ámbitos del país, tanto los privados como los públicos, e influenció el pensamiento de los individuos en torno a esa situación. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero los esperamos la próxima semana para continuar con esta discusión. Muchas gracias por sus mensajes y pueden seguir utilizando el hashtag para comentar sobre este tema. Agradezco la presencia de mis dos compañeras, Paula y María. Un placer dialogar con ustedes y espero compartir en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Fue muy interesante poder charlar con ustedes.